así como si fuera un oyente más. A mí me cuesta, por ejemplo, explicar esto de la psicología gestal. Obviamente, no vas a... como pueda, ¿no? Porque me imagino que no es una pregunta y una respuesta y ya está. Pero más o menos, si habría que reducirlo en algunas palabras, ¿cómo es una psicología gestal? A mí me intriga eso siempre. Bueno, es como una psicología que se basa más en el cuerpo, en lo que sentís, en tus sentimientos, en tus emociones, que es lo que te enraiza con tu momento presente, que con tu interpretación de la vida, con tu argumento, con tu análisis de las cosas. Entonces es una psicología que se basa en los sentimientos más que en la interpretación. Eso sería como cuando vos vas a tomar una sesión con un terapeuta gestáltico y le empezás a contar tu versión de tu vida, tu interpretación de tu vida y todo lo demás, el psicólogo no te da mucha bola en ese sentido. Simplemente te dice, ¿y qué sentís? ¿Y dónde lo sentís? ¿Y cómo lo sentís? Y entonces entrás como por otra puerta. ¿Entendés? Entonces eso es como la plataforma de despegue. Es una psicología muy distinta al psicoanálisis. Y sí, porque rompe con la lógica formal del psicoanálisis. No, ¿viste? No del psicoanálisis, porque, digamos, mi idea es que cualquier buen terapeuta hace gestalt, no importa la técnica que use. O sea, cualquier buen terapeuta te coloca en el presente y te responsabiliza con tu vida en el presente. Y vos te encontrás con... Por eso estábamos hablando de Osho y Nueva Era. Osho no es Nueva Era, pero para nada, al contrario. Dijo muchos discursos acerca de por qué él se diferenciaba de la Nueva Era. ¿Qué es la Nueva Era para el que no...? Claro, íbamos por ahí. No, eso iba a preguntar lo mismo, porque hay como toda una... A partir del 2000 hay como una apertura espiritual, o alguna persona lo dice. Yo justo tengo mi madre que estudia metafísica como hace 20 años, y bueno, ella es como partidaria de la Nueva Era. Yo la escucho. Claro. Me gusta, yo la escucho. No sé mucho, viste eso, o sea, porque he leído cosas y no encuentro como un consenso acerca de qué llaman Nueva Era, pero mi versión, que es así mi precaria versión, es que llaman Nueva Era a la era de Acuario, donde de repente las energías más positivas entran en el planeta y entonces eso permite que la evolución de la especie ocurra. Y entonces, para que eso sea posible, hay un montón de técnicas que son antiguas pero actualizadas, que se van desarrollando para que la gente conecte con esas energías nuevas que entran en el planeta. Eso se llama Nueva Era, según lo que yo entiendo. Perfecto. Entonces... pero todo esto está como muy sostenido por el marketing, está sostenido por el pensamiento positivo, que yo no le encuentro de ninguna inteligencia, ese pensamiento positivo como se plantea. Entonces también es como que esto, que es una linda versión de que estamos evolucionando como especie, qué sé yo, Sí. Que también parece que hay una posibilidad, se transforma en una cosa como decadente, aburrida, muy lavada, sin además pasión. presta la confusión, me parece. Creo que ahí se meten como casi todas las cosas, ¿no? Como que todo lo mismo, ¿no? Como que esto y esto y esto es lo mismo, ¿no? Y cada cosa es cada cosa, ¿no? Empieza el Ku Klux Klan ideológico, ¿viste? Donde dicen, no sé qué. Igual, digamos, para ponerlo como en términos de ello, porque a mí me importa mucho, ¿viste? Es que podamos seguir disfrutando de un ser como el maestro, ¿no? Él se fue en el año 91, dejó su cuerpo, así nosotros decimos, dejó su cuerpo en el año 91, pero él en el año 87 empezó a hablar de la Nueva Era. Y él decía que teníamos que tener cuidado porque se venía una ola de un nuevo cristianismo, un nuevo catolicismo en realidad, porque él adoraba a Cristo, ¿no? Claro. Pero un nuevo catolicismo acerca de qué está bien y qué está mal. Claro, con mandatos. Claro, sí. Y a eso se va a llamar Nueva Era. Como una manera de pensar que tiene que ver más con la obediencia que con una manera de entenderse uno mismo y saber qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que debe hacer, que hacer la subjetividad, ¿viste? Subjetividad total, sí. Singularidad. Nalini, y justamente hablando del maestro de Osho, porque de lo individual lo podemos llevar a lo general. Porque vos, ¿qué es antes primero? ¿Osho y la psicología y Osho? ¿Qué fue lo que te ¿Mí? Sí. ¿Y qué fue lo que te hizo hacer sentir? No, para mí lo primero fue
preguntarme, tipo a los 10 años, 9 años, qué era este asunto, ¿viste? Mirá, ya precozmente. ¿Quién no eras sé cómo y era, para qué pero estabas? me parece era como que ¿Qué raro preguntas? todo esto, ¿no? Es raro, es raro. Cuando viene esa pregunta... ¿Viste? ¿Cómo me ubico en este asunto así acá? Y sin angustia. Qué bueno. Como una sensación de extrañeza, pero como que eso fue como el principio de mi sensación de ser yo misma. Sin una respuesta, ¿no? Porque no había una pregunta, pero una vivencia, ¿no? Es decir, esto es raro, yo no tengo mucho que ver con esto, no puedo familiarizarme mucho con todo esto. Eso fue como lo primero. Y después, bueno, encontrar compañeros de camino que también estaban como en la misma sintonía, y después la música. Pero perdóname, en esa niña, ¿no? O sea, Sí. insisto, te toma a vos como para... Sí. Y lo que, porque uno es un niño y está dentro de una casa y una familia y eso como... Porque no, a eso voy yo. Claro, los padres cómo intervenían, estaban a favor de capaz que no tu sé, ¿no? búsqueda, Los padres estaban en su propia película. Y claro, como Entonces, su pasado. nada, ¿viste? Bueno. Ellos estaban en su mundo y bueno, siguieron en su mundo y yo los quiero muchísimo. Y aprendieron con los años a entender que estábamos en mundos distintos. Y siempre me respetaron después. Digamos, venimos de una familia judía, Cohen, pero nunca fueron practicantes, son esos laicos, ¿viste? No sé, una mezcla de libre pensadores y libre actuadores en la vida. Y mi papá es jugador, siempre fue jugador profesional. ¿Jugar de qué? De póker, tuvo casinos. Entonces de repente, o sea, como un hombre así como muy amante del azar, por eso también yo siempre adoré los juegos, no juegos competitivos, porque no sabía jugar juegos competitivos, pero sí el I Ching, los tarot, juegos como que tengan que ver más con imágenes, con mensajes, con entendimientos como diferentes de lo habitual. La Gestalt también es eso, como romper con la lógica formal de lo que está bien y lo que está mal y entrar como en dimensiones de la existencia un poco fuera de lo alcance inmediato, mundos invisibles, ¿no? Como los sueños, como los mitos. Entonces, bueno, y después el teatro. Yo adoré el teatro desde chica, fui actriz, gané premios. Y después, bueno, vino la dictadura, me puse a estudiar psicología, vino la dictadura y bueno, y después ahí empalmamos con la Gestalt, ahí nomás, y al empalmar con la Gestalt empezó yo, porque yo ya estudiaba filosofía y bueno, el mundo de la expresión y la búsqueda personal, ya meditaba, qué sé yo, empecé a meditar a los 18 años, 19 años. Es como que la encontraste a vos, pero yo lo venía buscando desde hace mucho. Parece. No, siempre fue. Yo no entiendo como, entonces acá hubo un cambio en mi vida, ¿entendés? Y me pasó esta otra cosa. Eso yo no lo viví nunca. Nunca lo viví. Siempre fue como así, para mí normal. Encontrarme gente increíble, que me enseñe cosas, y yo ponerme al servicio de esas personas. Bueno, pero en esos primeros encuentros con la sabiduría, con los conocimientos de Osho, ¿a vos qué es lo que decías, o qué fue lo que dijiste, va por acá y no por otro? ¿Osho? Sí. ¿Qué fue lo primero? Así, empecé a practicar las meditaciones. Encontré un libro que me habían mandado de México, que era sobre un maestro que a mí me interesaba mucho, que nunca había encontrado una explicación tan increíble como la de él, que era Nagarjuna, maestro hindú. Alguien que hablaba de Nagarjuna y que me lo hablaba de esa manera, entonces la brillantez, la lucidez, la apertura, como un pensamiento iluminado, tiene Osho, es un pensamiento hecho luz. ¿Me entendés? Una luz hecho pensamiento, donde vos sentís que lo que estás leyendo, no hay una diferencia entre lo que estás leyendo y lo que te está pasando. Hay como una dialéctica de encuentro ahí. ¿Sabes qué? Perdón, Graciela, esta sensación de haber leído algún libro de Osho en alguna oportunidad y que leer eso que uno venía pensando quizás desordenadamente,
que uno tenía de ideas Sí. sobre la realidad y que no te cierran. Y de golpe lo lees y dices, y lo está diciendo, ¿no? Una cosa Y eso lo que es es lindo alucinante lo que le pasa a todas las personas. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, mi empleada de doméstica de casa, lo lee a hoyo totalmente. Me dice, es lo mismo que yo pienso. ¿Entendés? Te dice Y aquello que uno no se anima a un decir súper a veces, abogado ¿no? y Elisa y cualquiera, ¿viste? O Sí, sea, y es verdad, a mí yo tengo una anécdota de estar en un colectivo leyendo a Hoyo, y él hablaba justo de las olas, de la sensación de la ola, y como dice ella, no es que te ponía a razonar, viste, uno los libros siempre te dan otra pregunta más, viste. Sí. Hay como que te quedabas ahí, eso, más me pasó muchas veces decir, bueno, ya está, hasta acá, Sí. porque ya está, si lo que me Claro. dijo, Sí, por lo menos por eso. ahora ya está, después, Sí. viste, voy otra vez. Que eso no pasa mucho, viste, con otras cosas. Completamente. Y eso es como una amistad del corazón. Entonces ahí es como que te encontrás la resonancia de la familiaridad. Entonces ese lugar del que nunca te fuiste, que a lo mejor no reconoces que estás, porque hay tantas otras cosas que lo tapan, pero de repente viene algo y decís, hola. Entonces es tu lugar, esa es tu casa, o yo hice volver a casa. Y entonces cuando eso lo hace un ser que lo puede hacer con todas las personas, cualquier clase social, solamente que tengan un poco de apertura y de entrega, ahí vos decís, es esto. Él tiene algo para mí. Una pregunta para mí importante, ¿no? Me pasó a mí que yo lo leía sin saber muy bien, bueno, sin saber nada de su biografía. Yo leía a una persona que las Hoyo y leía las cosas que me volvían, me partió la cabeza realmente, sin saber. Después, tiempo después, obviamente, uno empieza a ir a, ¿viste? ¿Quién era la persona, ¿no? Con su historia. Vos, ahí cómo lo ves, lo que él escribió con su vida. ¿Lo ves como parejo, como desparejo, es lo mismo? ¿Cómo ¿no? vivió su vida? ¿Cómo vivió su vida? Con todos sus movimientos, sus cuestiones. Mucha gente, hay gente, pues, vamos a ser sinceros, como hay gente que lo ama, hay gente que lo critica Sí, y demás. sí. ¿Vos eso cómo lo llevas? Mira, a ver cómo lo llevo. Cuando vos amás a alguien, Además, ¿viste? ¿cómo es? Es como, sí, yo lo amo a Alfredo Moffat. O sea, si hay alguien que uno puede criticar es Alfredo, es un lío bárbaro Alfredo, pero yo lo amo. Claro. ¿Entendés? Para mí no tiene resto, no es le quiero esta parte y no le quiero esta otra, no lo entiendo yo así. Entonces, desde ahí, más encima, ¿viste? O sea, la generosidad, no sé ni qué decirte, ¿viste? ¿Sabes lo que son 50 años de hablar 2 horas a la mañana y 2 horas a la noche? Abriendo un mundo diferente a tanta gente de todas partes del mundo, y en esas 2 horas de la mañana y 2 horas de la noche darnos las riquezas de toda la existencia de los poetas, de los pensadores, pasadas por él, en una actitud donde vos simplemente estás ahí y vas tomando y tomando, y ahora les voy a hablar de Sócrates, y estás, bueno, y después otro día, y ahora les voy a hablar del poeta no sé qué. Y ahora les voy a hablar, bueno, ¿y qué pasa con el miedo? ¿Y qué viste? Y ahora la meditación que diseñé. Entonces, que alguien que te da todo eso. ¿Entendés? Vos no estás preocupada. A ver, ¿tiene novia o no tiene novia? Claro. Sí, tal cual. No te entra en el cerebro. Entonces, fuera de esto, que esto es así, un día vino un hombre a tocarme el timbre en mi casa, así a los gritos desesperados, que quería hacer una película de Hoyo. Entonces, quiero que hagas el guión y no sé qué, porque yo, viste, un loco que en mi casa no es que andan tocando el timbre. Entonces, bueno, le dije. No, pero en serio, yo soy productor de Patagonic. Entonces, que en ese momento Patagonic era una... Sí. Entonces, una productora importante. ¿entendés? Bueno, entonces dije, a ver, ¿qué será este hombre? Entonces bajé y me encontré con un hombre que de verdad tenía muchos recursos y se había enamorado de Hoyo. Y que quería hacer una película de él. Y que quería que yo le haga el guión. Porque había leído 1000 libros. Bueno. Entonces, bueno, el tipo estaba así desesperado, sacado. Entonces quedamos en cenar para que se tranquilice y conversar un rato. Fui a su casa, que éramos más encima vecinos, y entonces, charlando, el hombre estaba más tranquilo, y me dice, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Digo, bueno, anda a la casa del maestro y quédate a vivir un tiempo y meditá, porque no puedes hacer una película. Él quería hacer una película con Omar Sharif. Entonces, digo, no pega, ¿viste? Divertido la situación. Bueno, él tenía toda esa idea de Hoyo personaje. Y Hoyo es discontinuo. Él lo primero que dijo es, no tengo historia. Entonces no podía hacer una película de la historia de él. Bueno, digo, anda, bueno,
me dice, bueno, pero si voy y me pongo a meditar, después ya no tengo más ganas de hacer la película. Y bueno, a lo mejor te pasa eso, bueno. Así que, chau, nunca más lo vi. Como al año me llama por teléfono y me dice, estoy en India con un camarógrafo, hablé con la gente que dirige acá, dije que soy amigo tuyo, casi lo mato, porque son muy estrictos, los que dirigen Arapuna son unos alemanes y japoneses que son muy estrictos. Bueno, y que vengo a hacer una película. Entonces, bueno, me dijeron que me quede acá. Bueno, la cuestión es que el hombre hizo la película. Y yo le conseguí la dirección del chofer de Osho, que vivía en Delhi, así que él se fue a buscarlo al hombre, y este hombre lo acompañó a todas, a la casa donde Osho había nacido, claro, al colegio. La parte biográfica de... La parte biográfica. La casa de los abuelos, le hizo un reportaje a los amigos, que en ese momento tenían 80 años ya, unos hindúes increíbles, al tío, bueno, hizo la película. Filmó 50 horas de grabación. Cuando fue y se las mostró a estos japoneses y alemanes lo que habían hecho, había muchos que hablaban mal de la organización de los japoneses y alemanes. Entonces le dijeron, no te damos permiso para publicarla. Entonces él volvió a la Argentina, me tocó el timbre y me dijo, bueno, te la regalo. Y ahí la tengo. Mira. Entonces, ahí la tenemos, la película divina. ¿Y se dio a conocer? No, acá, no porque no le dieron permiso, él quería presentarla en el Bafisi. Claro. Quería armarla y presentarla en el Bafisi, no le dieron permiso, así que ahí está. Bueno. Y ahí vos ves la historia de él. Entonces, cómo hablan sus amigos de él, cómo habla su familia, el colegio. Por ejemplo, Osho a los 9 años, es muy increíble, ¿no? Porque él era... está la maestra que él tenía, ¿no? No era la maestra, sino la encargada de la biblioteca del colegio. Y entonces ella explicaba, cuando él venía, 9 años tenía, cuando él venía todo se hacía silencioso. Y él era el único que leía, decía. Acá tengo el cuaderno, y ella había guardado el cuaderno. Entonces vos veías que Osho había sacado, todos los días sacaba un libro, pues estaba la firmita de él. Y vos veías lo que él leía a los 9 años. ¿Entendés? A Freud, a Piaget, claro, a Sócrates, a los 9 años. Todos los días sacaba un libro, ¿entendés? Entonces, cuando vos ves esa dimensión... Claro, con una inteligencia distinta ya. No, un genio iluminado. Nosotros no tenemos una comprensión de lo que puede ser. Sabemos que es un genio como, qué sé yo, Einstein. Y un iluminado como un iluminado. Pero las dos cosas juntas... es como algo como fuera de lo que podemos comprender. Podría ser el sabio, el místico de contemporáneo, digamos. Sí, es el Buda de contemporáneo. Sí. O el último. En este momento no existe otro quizás que tenga un peso. No hay porque Osho era completamente desinteresado. Ahora hay muchos gurús, pero tienen interés. ¿Entendés? Tienen interés en promover lo que hacen, tienen intereses políticos, tienen intereses institucionales. Osho es discontinuo, no tiene interés político, no tiene interés institucional. Yo me acuerdo que en su momento lo que fue muy polémico de Osho fue lo de los autos. Lo de los autos, los 90 Rolls Royce. A mí eso me mató también, los relojes ni te cuento, los relojes de diamantes, Dios mío. Esa parte fue como que, bueno, viste, uno sin saber mucho escuchaba esos comentarios en su momento, como decía. A mí me pegó eso. Te llama la atención, si no ves. Sí, y uno busca en YouTube y aparecen algunos videos como que lo quieren poner como una secta o que... habla la persona que estuvo atrapada en la secta de Osho. Claro. Están esos casos. Es medio crónica todo, ¿no? Completamente. Bueno, vos imagínate lo que estamos viviendo de los rumores y de las culpas de todas las cosas. Pero hay que reconocer, si vamos a lo biográfico también hay que decir que él tocaba muchos intereses al hablar como hablaba. Olvídate. Era totalmente del sistema. Con la política, con las religiones. Claro. Olvídate, él no tenía compromiso con nadie. Él se levantaba a la mañana, el discurso de las 8 de la mañana decía Morarshi Desai, el presidente de la India. Entonces, sí, te tomaba uno y le pegaba. Me acaba de llamar a la mañana para que no siga hablando mal de él porque no quiere que diga tal cosa. Y se animó mucho a hablar que uno tiene como figuras ya establecidas de Gandhi, por ejemplo, y tuvo su época, también decía cosas que, que capaz no le convenía, obviamente no le convenía hablar con alguien que ya esté instalado. Es que no lo podés juzgar así, mira. Yo tengo una experiencia que a mí me voló la cabeza, porque yo también yo vengo de la filosofía, ¿viste? Entonces,
Uno ve la ya opulencia y dar ya el te salto a un genera gurú, rechazo. viste, no me fue tan fácil, ¿eh? Tal cual. Entonces, yo vengo del pensamiento de Nietzsche, de Heidegger, de Sartre, bueno. Entonces, ¿qué pasó? En un momento determinado voy a India. Eso yo alguna vez lo conté. Y entonces de repente estamos en India, en el ashram, y estoy en el hotel a la mañana, y no, porque te quería decir que a mí me pegó también lo de los... A mí me la agarró con los relojes de diamante, Claro. porque mi papá usaba relojes de diamante, entonces, viste, yo tenía media aversión a los relojes de diamante. Se entiende. Entonces, viste, estar con un maestro de la India, la pobreza de la India, con relojes de diamantes, mi Es como el cosa oro del era, Vaticano, mi ¿no? cosa Vos decís, no era con él, qué contradicción. porque no era, yo, ¿sabés lo que me pasaba? Era como decir, ¿por qué la haces tan difícil? Yo Porque en mi es para cerebro, eso, ¿no? Era en mi para- cerebro, claro, en mi cerebro pequeño hablaba con él de tú a tú, Claro. ¿entendés? O sea, ¿Por qué no lo hiciste más fácil? Irás como un bausterito y listo, hacelo ya me más cerrabas fácil, de todo. hacelo más fácil. ¿Para Era qué se la provocador, tenés que era hacer? provocador. Tremendo, Claro, tremendo, ¿entendés? sí. Entonces la Gestalt me sirvió para hacer un diálogo con él. La Gestalt se basa Ajá. en ponerte en el lugar del otro, entonces yo me puse en ese momento, me puse en el lugar de Osho y empecé a explicarme a mí, y ahí me di cuenta que yo estaba rajuñando las piedras, ¿viste? Que me estaba metiendo en algo que no tenía la menor idea, que no sabía por qué corno él estaba con los relojes de diamante, y mejor que en eso no me metiera. Eso lo entendí muchos años después, ¿qué pasó con eso? Entonces vos con eso decidiste como tenerlo como parte de su personalidad. Yo ahí definí no meterme en querer responder preguntas que yo no podía. Claro. Entonces eso por un lado. Por otro lado, bueno, cuando estaba en India, porque él era el primero que decía, yo soy contradictorio, porque yo estoy Todos provocando, tenemos yo contradicciones. estoy haciendo un experimento. Él siempre nos dijo, yo estoy haciendo un experimento. Bueno, ahí ya lo estaba diciendo, eso No, cambia la todo cosa. el tiempo, él te Claro, decía las cosas, eso vos no sabía. entendés lo que te Bueno, dice. los libros también te pasa cuando vas leyendo. Dice una cosa y después a mitad del libro, pero Capaz te lo dice, que lo dice de una manera que capaz que no te hace ruido, porque... No. bueno. Pero a gran escala sucederá Bueno, esto. les propongo algo, porque acá tenemos ahora las publicidades de las 12. Pues si puede ser un temita más del tema que sigue de Juan Lucangioli, y nos queda seguir redondeando este día de hoyo y después entrarle directamente al libro, que pobre lo estamos dejando de lado, pero quería que fuera así, ¿no? Como, El juego Es llega. como es. ¿Está? Llega el juego, Javi. Sí, yo creo que va a llegar, va a llegar, va a llegar. Estaría bueno. Ahí tenemos mensajes de Formosa, De José, de Uruguay también. Mujid también escribió. Mujib.